Buenas noches, profesor. Soy la alumna Olga Dina Dávila Tanta del curso de Derecho. A continuación voy a presentar el resumen de mi trabajo que se trata con respecto al periodista Miro Quesada Cantuarias, que se ha adentrado en la problemática de nuestro país para intentar comprender el ser del peruano en un abordaje multidisciplinario desde todas las perspectivas posibles. La pobreza y la extrema pobreza, la miseria incompatible con la dignidad humana conducen a un considerable número de personas con un déficit evidente riesgo de caer en la corrupción y narcotráfico, delincuencia, al contrabando, etcétera, etcétera. Hay quienes, no estando en esta situación, lamentablemente, también caen psicópatas. El análisis de la filosofía del derecho en el Perú durante y después del siglo XX, del pensamiento filosófico en el Perú a inicios del siglo XX, corresponde a un estudio desde la historia de la filosofía, la cual nos lleva a ciertas influencias y al marco teórico de la situación del pensamiento peruano. Esto se ocupa del estudio de los fundamentos y principios que rigen el sistema jurídico de un país, y en el caso del Perú, estos fundamentos y principios han sido relevantemente influenciados por diferentes corrientes a lo largo de su historia. Antes del siglo XX, el derecho en el Perú se basaba en un derecho español y a su vez estaba influenciado por el de derecho romano. En este contexto, la pobreza era un tema central en la filosofía del derecho, ya que se asumía dentro del sistema jurídico y esta atraía y generaba grandes y graves consecuencias. En cuanto a la pobreza, en el Perú, Miro Quesada ha criticado por la falta de voluntad política y la impunidad, ya que es una situación en la cual no es posible satisfacer la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. En este sentido, Miro Quesada destaca la importancia de contar con una sociedad civil fuerte y participativa, que esté comprometida como defensor de los derechos e intereses en la lucha contra la corrupción y la promoción de transparencia para así se pueda controlar la economía de nuestro país de manera que reduzca la pobreza. La teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada es una corriente de pensamiento que se enfoca en la necesidad de contar con un sistema jurídico que garantice la igualdad ante la ley, la protección de los derechos humanos y una fundamentación racional significativa para descubrir el principio que permitiera conocer la realidad y establecer la mejor manera de vivir. En el contexto peruano, la aplicación de esta teoría es fundamental para enfrentar el problema de la pobreza que pasa en nuestra sociedad. Francisco Miro Quesada Cantuarias no compartirá el método violento que se ha recurrido para lograr una sociedad simétrica, sin clases sociales, puesto que una sociedad justa no puede lograrse mediante la instauración previa de una sociedad injusta. En la realidad peruana, la pobreza es un problema estructural que afecta a toda la sociedad, que se origina principalmente por una desigualdad social entre zonas rurales. Este es el mayor porcentaje de la pobreza y las zonas urbanas. Conclusiones. Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Se debe promover transparencia en la gestión pública, de lo que incluye la publicación de información sobre las decisiones y acciones de las autoridades. Asimismo, es necesario que se rindan cuentas. Fomento de una cultura de integridad ética en la sociedad a través de una educación en la sensibilización humana. Fortalecimiento de los mecanismos de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
como el acceso a la información pública y la consulta popular. En este sentido, la mayor parte de la reducción observada de la pobreza fue consecuencia de un aumento de ingresos por trabajo, principalmente debido a mayores ingresos por hora. Por su parte, el aporte de las transferencias públicas y privadas a la reducción de la pobreza relativamente fue pequeño. Bueno, también debemos recomendar que no hay verdadero desarrollo sin la inclusión social, una adecuada política de redistribución y una política de Estado, con el norte apuntando claramente en dirección del bien común. Esta verdad simple, pero que ha sido eludida de una forma u otra en los últimos gobiernos, hoy en día en la demanda fundamental de cientos miles peruanos. 2. La descentralización del Estado peruano es aún precaria, situación que se traduce en gobiernos regionales y locales, con pocas capacidades para ejecutar presupuestos en calidad. Fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones como en acceso a la información pública y a la consulta popular. En este sentido, la mayor parte de la reducción observada de la pobreza fue consecuencia de un aumento de ingresos por trabajo, principalmente debido a los mayores ingresos por hora. Por su parte, el aporte de las transferencias públicas y privadas a la reducción de la pobreza fue relativamente pequeña. Muchas gracias.